de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza. El 24 de noviembre de 1876, tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, el general Porfirio Díaz asumió la presidencia de la República de manera interina. Sin embargo, no fue la única ocasión en la que ocupó este cargo. La segunda vez fue entre el 17 de febrero de 1877 y el 30 de noviembre de 1880. Y por último, de manera ininterrumpida, de 1884 a 1911. Durante sus gobiernos se inauguraron muchas obras en todo el país, como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio de Correos en la Ciudad de México, este último construido con cantera de Tulpetlac. En Ecatepec fue construido el Tren México-Veracruz, teniendo las instalaciones de las estaciones de Xalostoc, Coatitla, Tulpetlac y San Cristóbal. El puente de fierro construido originalmente por Gustavo Eiffel en 1870 y escuelas que desafortunadamente hoy en día ya no se conservan. El 26 de junio de 1910 se llevaron a cabo las elecciones para la presidencia de México, ganando nuevamente Porfirio Díaz, estando Francisco I. Madero, el candidato de la oposición, preso en San Luis Potosí. En los meses posteriores se llevó a cabo la organización y ejecución de los festejos por el centenario de la independencia, y a la cual asistieron funcionarios de numerosos países de todo el mundo. El 6 de octubre, Madero se escapó de la penitenciaría y se dirigió a San Antonio, Texas. Allí redactó junto con un grupo de allegados el conocido Plan de San Luis, aunque este texto está fechado el 5 de octubre en la ciudad de San Luis Potosí. En este documento se señaló el 20 de noviembre como la fecha para que el pueblo de México se levantara en armas. Es así como explota el movimiento revolucionario en el país, teniendo batallas en varios puntos, principalmente en la zona norte de México, extendiéndose hasta mediados de la década de los años de 1920. Si bien en Ecatepec no sucedió ninguna de las batallas históricas más importantes del movimiento, todos los ejércitos se vieron obligados a pasar por Ecatepec, pues era el acceso a la Ciudad de México desde el norte y, como mencionamos antes, el paso del tren. En la primera mitad de la década de 1910, los zapatistas llegaron a nuestro municipio, tomando entre otros el pueblo de Santa Clara Coatitla, algunas de las haciendas como la de Cerro Gordo, Jauregui y El Risco. Además, el cronista Leonardo Muñoz López dice que los zapatistas quemaron el archivo municipal en 1916. Según el zapatista e historiador Baltasar Dromundo, el 22 de junio de 1915 los carrancistas ocupaban de San Juan Teotihuacán a Azcapotzalco, los zapatistas la hacienda de Cerro Gordo en Ecatepec, utilizando el Gran Canal del Desagüe, y que el general Rafael Eguía Liz, un convencionista, detenía a las tropas carrancistas que pretendían llegar a Los Reyes y a San Cristóbal Ecatepec. También dice que el 11 de julio Pablo González, al mando del ejército del noreste, entró a la Ciudad de México, quedando entonces San Cristóbal Ecatepec, Cerro Gordo, Xochimilco, Contreras, Tepexpan y Pachuca bajo el poder de los carrancistas. Pero el día 14 por la mañana los zapatistas dinamitaron un tren en la estación Apizaco y el día 17 recuperaron la zona. En la tesis de Leonor Pastrana se dice que los habitantes de Ecatepec eran carrancistas y por eso no simpatizaban con los zapatistas, provocando numerosos enfrentamientos entre ellos en varios puntos del municipio. En la Enciclopedia de México se menciona que en agosto de 1915 los carrancistas protegieron la vía férrea desde San Cristóbal Ecatepec hasta Apizaco. Cuenta José Leopoldo López Rosas, miembro del Consejo Municipal de la Crónica de Ecatepec de Morelos dentro de la Comisión del Pueblo de Santa Clara Coatitla, que su tatarabuelo, don Crisanto López Frías, fue llevado por la leva zapatista en 1915 hacia el norte y no pudo regresar a su pueblo hasta una década después, dejando así a su esposa, doña Tiburcia Rojas, y su familia solos. Los cronistas del pueblo de Guadalupe Victoria, a través de exposiciones de objetos de la población, nos han dado a conocer una espada utilizada durante la Revolución, así como cuentan que los hermanos Luis y Juan Rodríguez y los hermanos Romero participaron en el movimiento dentro de las tropas villistas. El cronista de San Andrés de la Cañada, Francisco Hernández, nos dice que la casa de la familia Carvajal fue utilizada como una imprenta de periódicos prohibidos de la época, así como él relata que en la piedra del reloj se encuentran restos de balazos de los tiempos revolucionarios. Podemos transportarnos en el tiempo para darnos una idea de cómo era Ecatepec en ese momento viendo la película Río Escondido, que si bien no tiene una temática revolucionaria, sí plasma el paisaje rural de Santa María Tulpetlac
y que seguramente era muy similar al de la época revolucionaria. En 1917, el ya presidente Venustiano Carranza visitó Ecatepec para rendirle honores al generalísimo don José María Morelos y Pavón en el espacio que hoy conocemos como la Casa de Morelos. Según el Censo General de Habitantes llevado a cabo por el Departamento de la Estadística Nacional en 1921, Ecatepec estaba conformado por la villa de San Cristóbal Ecatepec de Morelos, cabecera municipal, los pueblos de San Pedro Jalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla y Santa María Tulpetlac, el barrio de San José Jajalpa, las haciendas de Cerro Gordo, Jauregui y El Risco, y las rancherías de Atlautenco, Pueblo Nuevo y San Andrés. Si bien Ecatepec no fue un gran protagonista armado dentro del movimiento revolucionario, sí tuvo una gran importancia, ya que el tránsito de los grupos hacia la Ciudad de México tenían que pasar obligatoriamente por Ecatepec. Por eso y por mucho más debemos sentirnos muy orgullosos de ser parte de Ecatepec y debemos cuidar su patrimonio. Y cada vez que nos pregunten de dónde somos, debemos decir con mucho orgullo pensando en su pasado, que somos de aquel lugar, donde antes de la llegada de los españoles ya había historia. Durante la colonia fue un lugar muy importante para la llegada de los virreyes a nuestro país. En el movimiento de independencia fue fusilado el generalísimo don José María Morelos y Pavón. En la Reforma se sufrió en las iglesias y conventos del municipio. Durante la Revolución fuimos el lugar por el que llegaban los movimientos hacia la capital del país. Y en la actualidad somos una capital mundial de la industria, de la cultura y de la sociedad. Por eso debemos decir siempre con orgullo, soy de Ecatepec.